La dejamos. Ok. Sí, nos ven a los 4. Creo que no ven a al traductor y al otro. Pero, Entonces, ¿tenemos la cámara encendida o la apagamos durante las palabras del otro? no, yo preferiría que estuviera encendida para que es como si estuviéramos siguiendo todos la conversación, Sí, sí. ¿no? Lo que podemos apagar, eso sí, es el micrófono para que no haya problemas. Sí, sí. Hermano Javier, ¿cómo está? Ok, yo a usted no le escucho porque no sé, no le escucho. No tengo que escucharle, de hecho. Ok, Oscar, perdís 15 minutos. Sí, 15 minutos. Ok. Hay 33 participantes conectados. Yo les mando un saludo a todos. Tal vez de los que se están conectando, si quieren hacer un saludo en el chat para estar seguros que me están escuchando. En línea máxima no tendrían que poder activar sus cámaras o su audio. No, pero no son puras niñas. Es un grupo acá 80. Ok. Algunos ya han comenzado. Sí, escucho Eduardo Urdaneta, también Ricardo Garzari. Muy bien. Kevin O'Byrne. Buenos días. Blanca Estela. Ya. Esto es una buena señal de que está funcionando. Muy bien. Dejamos un minuto el minuto académico antes de comenzar. Caro Cortés, gracias por el mensaje. Buenos días, yo escucho bien, pero el chat dice que no está operando. Sin embargo, pues sí ha llegado el comentario. El chat no está operando. ¿Cómo es que no está operando? Bueno. Domande risposte. Tienen que usar domande risposte. Somos ya 47. ¿Podemos comenzar? Ok, pues vamos a comenzar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues muy buenas tardes para los que están en la parte norte del hemisferio, y buenos días para aquellos que están, que nos escuchan desde México, desde Chile y desde otros lugares. Pues les mando un grande saludo desde Roma, desde el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, que hemos organizado juntamente con el Instituto Juan Pablo II para Familia de México y la Universidad San Sebastián de Chile, este webinar, este encuentro, podemos llamarle mesa redonda, en el que vamos a tratar un tema tan importante como es el de la familia, crisis y valores. Es importante no hablar solamente de crisis, porque tantas veces se ha insistido en el tema de las crisis, pero también hay que proponer, no solamente denunciar la crisis o las causas de la crisis, sino también
celebrar, y es lo que estamos haciendo ahora, celebrar la belleza de la familia, la importancia que tiene la familia en la sociedad actual y el contributo que también, digamos, la Iglesia y las instituciones académicas que se inspiran al mensaje de Cristo pueden contribuir, pueden ofrecer a la comprensión de la familia, no solamente cristiana, sino también fuera del ámbito de la fe cristiana. Yo me presento rápidamente, soy el padre Marcelo Bravo Pereira, soy profesor en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma y soy director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Agradezco a los organizadores el haberme invitado a poder moderar este encuentro. Yo les presento inmediatamente a nuestros relatores, así ya ustedes los van a conocer. Está el profesor Mauricio Echeverría Galvez, doy los datos esenciales y así comenzamos inmediatamente sin tener que dar más interrupciones de mi parte, que mi misión es precisamente la de moderar. El profesor Mauricio Echeverría es doctor en filosofía por la Universidad Angelicum de Roma, es vicepresidente de la Red Latinoamericana de Institutos Universitarios de la Familia, secretario ejecutivo del Consejo de la Sociedad Civil de la Niñez del Ministerio del Desarrollo Social y Familia en Chile y es director del Instituto de Estudios para la Familia de la Universidad de San Sebastián en Chile. Entonces, nuestro primer ponente es el profesor desde Chile. Tenemos también a la profesora Giorgia Brambilla, ella está conectada desde Italia, de hecho está en una habitación al lado de la nuestra, que es profesora extraordinaria de moral de la vida en la Facultad de Teología del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Por varios años fue y sigue siendo colaboradora conmigo en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, a la que agradezco mucho su contribución tan importante. Es profesora encargada de Teología Moral en la Universidad LUMSA de Roma, la Universidad María Santísima Asunta de Roma, y también es profesora encargada de la Universidad Lateranense, del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Lateranense, del Ecclesia Mater de Roma. Y ha tenido varias publicaciones, no las digo aquí por cuestiones de tiempo, ha escrito muchos libros y artículos. Y tenemos también, puedo decirlo, a un amigo de viejos años, de muchos años atrás, que me da mucho gusto poder saludarlo, al profesor Óscar Perdiz Figueroa, que doy algunos datos esenciales porque se podría decir muchas cosas. Es formador integral y creador de numerosos proyectos educativos, preocupado por mejorar la sociedad a través del fomento de la cultura de un espíritu crítico y de preparación intelectual sólida y formación de comunidades creativas. Tiene la licenciatura en filosofía por la Universidad Gregoriana y por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, licenciatura en teología por la Lateranense, tiene másters, maestrías y es doctor en teología por la Pontificia Universidad Lateranense en el Instituto Giovanni Paolo II de Estudios para la Familia y para el matrimonio y la familia. Bueno, pues he presentado a los tres relatores de esta tarde. Seguramente podrán darnos una perspectiva también local desde sus propios ámbitos de investigación y en donde están, en Chile, en Italia y en México. Yo ahora doy la palabra al profesor Mauricio Echeverría, que va a hablar sobre la crisis actual de la familia epocal o terminal. Vamos a dedicar unos 15 minutos y después seguramente va a haber preguntas y respuestas. Profesor, a usted la palabra. Muy bien, muchas gracias, padre Marcelo. Agradezco al Ateneo por la invitación a conversar sobre un tema tan relevante. A mí me toca presentar el problema y a la profesora Brambilla y al profesor Perdiz le toca resolverlo.
así que eso es lo importante. Yo simplemente hago la introducción. Quiero plantear además el tema desde desde un dilema. ¿Es la crisis actual de la familia una crisis epocal o una crisis terminal? Voy a, por lo tanto, dividir mi presentación en esos 3 puntos, unas breves palabras sobre la crisis, luego los argumentos a favor de que esta crisis sea una crisis epocal, pasajera, y los argumentos que sostienen más bien que es una crisis más profunda, más definitiva. Yo no me voy a pronunciar a favor de ninguno de los 2 términos, simplemente voy a presentar argumentos que me parecen válidos para las 2 posturas. Acerca de la crisis en general, por ahora no vamos a profundizar mucho, simplemente vamos a describirla según se describe habitualmente. Es decir, desde una perspectiva, dijéramos, más bien sociodemográfica, donde se suele hablar de esta crisis de la estructura de la familia, y más profundamente de la crisis de un modelo de familia. Insisto, yo estoy simplemente presentando los argumentos. Normalmente, no vamos a entrar en detalles, pero se suelen mostrar este tipo de estadísticas que estarían hablando de una especie de crisis, de problema, de cuestionamiento, de disolución de la estructura de la familia. Y se dan datos, como ejemplo, acá están los datos mundiales, acerca de la proporción entre matrimonios y cohabitación, que año a año, por lo tanto, va disminuyendo la cantidad de matrimonios y va creciendo la cantidad de convivientes. Como ven ustedes, en América Central, América del Sur es muy alta la proporción. Hay varios países donde hay más convivientes que parejas casadas, y también algo similar va pasando en Norteamérica, y bueno, donde hay datos, aquí según este World Family Map, no hay datos, muchos datos de Europa, pero se ve que año a año, entonces, el número de matrimonios va en decadencia y va aumentando en todo caso el número de convivencias. Lo mismo pasa en cuanto a los hijos. Sabemos que estamos en una verdadera crisis de fertilidad en prácticamente todo el mundo, salvo en la África subsahariana. Ustedes ven en los distintos continentes, sabemos que el índice de reposición de la población es un 2.1, simplemente para no disminuir, y vemos esas flechas rojas indican todos los países que estaban en 2019 ya por debajo de esa cifra, y sabemos que durante la pandemia ha empeorado. Por lo tanto, estos países estarían técnicamente en vías de extinción en cuanto a su población, ¿no? Sabemos que Italia, España, si se mantiene y no sigue bajando este índice, a lo más les quedarían 200 años de sobrevivencia, es decir, dentro de 2 siglos ya no existiría ningún italiano ni ningún español, y así equivalentemente con los demás países, si es que se mantienen estos índices, los demás índices de mortalidad, migración, etc. También dentro de este mismo análisis se mencionan los nacimientos ocurridos fuera del matrimonio, es decir, donde ya el matrimonio no es el ámbito propio para tener hijos, y ahí se ven como, excepto en Asia, con la salvedad de Filipinas, en el resto del mundo va aumentando la proporción, y en muchos países de Centro y Sudamérica hay muchos más niños nacidos fuera del matrimonio que dentro del matrimonio, y eso también está pasando de alguna manera en Europa. Entonces el matrimonio baja la cantidad de matrimonios y también baja la cantidad de niños nacidos dentro del matrimonio. Y sí, dado que aumentan también el divorcio, las nuevas uniones, ya sean civiles o no, también van aumentando la cantidad de niños que ya no viven con sus padres. Ahí está en color azul el porcentaje de niños que viven con sus 2 padres, en color naranjo o
o rojo los que viven con uno solo de los padres, y en color más bien morado aquellos que no viven con ninguno de sus padres, ¿no? Y ahí se ven, bueno, no es el caso de analizar, pero cómo va también aumentando esta proporción de niños que ya no viven con sus dos padres. En algunos países incluso es mayoría los que empiezan a vivir, o digamos, es minoría los que viven con sus dos padres, como en Sudáfrica. Entonces, desde un nivel estadístico se dice aparentemente la estructura de la familia está en crisis. Pero de una manera más profunda se dice no solo la estructura, sino el modelo de familia, ¿no? Es decir, lo que se pensaba, lo que se entendía como ideal, como norma, como visión universal de la familia, también estaría entrando en cuestionamiento. Y ahí los argumentos más típicos apuntan hacia la definición de familia y hacia el modelo tradicional de familia, ¿no? En cuanto a definición de familia en todos los países, se cuestiona, ya no hay que hablar de un tipo de familia, se dice, sino que hay muchos tipos de familia, ya no es el modelo tradicional de familia, padre, madre, hijos, sino que pueden vivir, ¿verdad?, padres o parejas sin hijos, o con un solo padre, o familias recombinadas, o, bueno, cualquier combinación que más bien se refiere a qué grupo humano habita junto con algún lazo afectivo de cierta durabilidad. No hay una definición de familia, por lo tanto, general, sino variable. Y este modelo tradicional de familia estaría en cuestión, aquello que se había entendido durante siempre como lo que es una familia, sobre todo el padre proveedor, la madre en el hogar, los hijos en este núcleo familiar doméstico, estaría actualmente ya superado y habría que abrirse a distintos modelos. Hasta aquí estoy describiendo muy someramente y muy superficialmente lo que se suele entender como la crisis actual de la familia, y quizás podemos profundizar un poco al preguntarnos o al mostrar los argumentos más positivos que dicen no es para tanto, es una crisis momentánea, y aquellos más negativos que dicen no, esta es una crisis ya terminal o definitiva. Con respecto a la crisis epocal, significa que la crisis actual de la familia está determinada por circunstancias históricas y no es tan extraña ni a la luz de la historia, ni tan única. Algunos dicen la familia siempre ha estado en crisis, otros dicen esta crisis depende de un cambio de época, y otros incluso cuestionan el modelo tradicional desde el punto de vista, insisto, histórico. Por ejemplo, incluso en el ámbito católico, el biblista Juan Carlos Inostroza dice, evangelizar la familia de hoy no significa necesariamente dar rienda suelta a nuestras nostalgias de modelos humanos pasados. La realidad histórica de la familia nunca adecuará el plan de Dios sobre ella. Dicho en otras palabras, la familia en este mundo nunca será perfecta, por eso debemos entender que siempre estará llamada a superarse a sí misma, ¿no? Y tiene razón en el sentido de que nunca ha habido una modalidad histórica perfecta, y el cristianismo siempre está buscando purificar y acercarse al ideal cristiano, que no es, por lo tanto, la defensa de un determinado modelo, digamos, el modelo burgués de familia, por ejemplo, ¿no? No se trata de nostalgia, se trata de ir siempre caminando hacia adelante. La familia siempre está en crisis, dicen otros, pero siempre resiste. De hecho, es tan resistente, la necesidad de la familia está tan inscrita en la naturaleza humana que en todas las encuestas acerca de felicidad como esta y otras, siempre la familia ocupa los primeros lugares en los factores importantes para la felicidad de las personas, y esto en todo el mundo. Esto está aplicado en Latinoamérica. Lo mismo en cuanto a la confianza. La familia no solo es la primera sociedad, la primera comunidad humana en nivel de confianza en todos los países, sino que además va aumentando. Cada año se confía más en la familia, o más bien se desconfía más de las otras comunidades o de las otras
instituciones. Así que está en crisis, pero no afecta en la esencia la confianza en la familia. Lo mismo durante la pandemia, durante el confinamiento. Aquí están los resultados de la encuesta que nosotros aplicamos en Chile, pero hay encuestas similares en otras partes, donde se le preguntaron a la gente cómo ha soportado, cómo ha enfrentado este periodo de aislamiento a causa de la pandemia, y la familia ocupa el primer lugar en el medio para salir adelante. La resiliencia se basa en la familia, un poco sobre a la fe en Dios o los amigos, y muy sobre a las ayudas profesionales o de servicios comunitarios. Es decir, la familia se ha demostrado también durante la pandemia como el lugar de confianza, de seguridad personal y también, por cierto, para superar incluso problemas de salud, de educación, de trabajo. Bien, en segundo lugar, en esta primera visión, están los que dicen, estamos en un cambio de época, como le gusta repetir al Papa Francisco, no es una época de cambio, sino un verdadero cambio de época, de paradigma histórico, es un salto cualitativo, estamos pasando quizás de una cultura moderna a una cultura postmoderna, yo diría más bien, o más específicamente, de una cultura, de una sociedad industrial a una cultura de una sociedad postindustrial. En ese sentido, estaríamos pasando no una crisis de la familia, sino una crisis de una cierta composición sociocultural. Como por ejemplo, desde la filosofía crítica, Gilles Deleuze dice, todos los centros de encierro atraviesan una crisis generalizada. Cárcel, hospital, fábrica, escuela, familia. La familia es un espacio interior en crisis, como lo son los demás espacios interiores, el escolar, el profesional, etc. Es decir, todas las instituciones propias de la modernidad industrial, que dice Deleuze siguiendo a Foucault, son sociedades disciplinarias, es decir, rígidas, estrictas, donde los controles son externos a las personas, incluso a las familias. Una estructuración familiar equivalente al modelo de fábrica que se aplica en la escuela, incluso en las iglesias. Eso es lo que está en crisis y en realidad se está pasando a un modelo más flexible, más variado, más espontáneo, no tan rígido, no tan definido. Y eso es lo que está afectando a la familia, entre otras instituciones. También podemos ver en el diagnóstico que presentan las 12 últimas exhortaciones apostólicas sobre la familia, la de Juan Pablo II en 1981 y la del Papa Francisco en el 2016, que cuando hacen el diagnóstico siempre dicen hay aspectos positivos y aspectos negativos en la situación actual de la familia, luces y sombras. Entonces hay cosas que son negativas, pero hay cosas debido a este cambio de época que son más positivas, como por ejemplo la disminución del machismo, la mayor involucración de los papás en la educación de los hijos y así muchos otros. Entonces, bueno, no sería tan mala la situación. Aunque es cierto que, al menos Amor y Leticia, son mucho más la realidad, las sombras que las luces en el diagnóstico, pero bueno, depende más bien de la situación epocal. Y por último, están los que dicen que en realidad no es un modelo tradicional el que está en cuestión, sino solo este modelo tardo-burgués propio de la sociedad industrial. Como por ejemplo, la historiadora Stephanie Kunz, en su Historia del Matrimonio, dice, en realidad este modelo de la familia solo duró una década, la década del año 50, y solo en Norteamérica y en Europa, cuando efectivamente una mayoría de matrimonios estuvieron formados por una ama de casa a tiempo completo, mantenida por un marido que ganaba el dinero. Este modelo que nos parece tan tradicional, en realidad sí se preparó desde 1800 en adelante, pero solamente se concretó a nivel mayoritario durante una década, la década de los 50, en Norteamérica y Europa. ¿Cuál es el modelo tradicional de familia? Dice Stephanie Kunz, la poligamia.
Es decir, el derecho del hombre a tener muchas esposas es la forma matrimonial que más se repite en las más diversas regiones y épocas. Desde el punto de vista histórico, por lo tanto, la familia tradicional es la poligámica, y eso no está actualmente en crisis, sino que está prácticamente extinguida, no totalmente, pero es falso decir que el modelo tradicional está en crisis, es solo el modelo burgués en su concreción final de la década del 50. Bien, vamos entonces a la última alternativa, es si acaso esta crisis de la familia es una crisis más definitiva, más terminal, y no solo un paso histórico más. Estos argumentos apuntan a decir, bien, todo lo anterior es cierto que hay una crisis, que la familia siempre está en crisis, que hay una crisis histórica puntual de la sociedad industrial y que no es el modelo más extendido en la historia, pero esta crisis es distinta, es una crisis más profunda, es una crisis más radical. Y yo voy a poner simplemente dos tipos de argumentos aquí. Aquellos que hablan de que la crisis actual está produciendo un deterioro irreversible de la familia. Tal como hay un deterioro irreversible de la demografía, ya no se reponen las poblaciones, tampoco se repone la familia completa. ¿Por qué? Porque las características de esta crisis actual, a diferencia de las anteriores, no es que se esté atacando a la familia desde fuera, como se ha tratado muchas veces, sino que se le está socavando sus fundamentos internos. Y así, por ejemplo, el psicoanalista francés Tony Natrella, en su libro sobre la herencia de mayo del 68, dice: asistimos a una clase de asesinato simbólico de todo el edificio civilizador que progresivamente a lo largo de los siglos ha ocupado su lugar para fundar la pareja, el matrimonio, la familia y la filiación. O sea, la cultura posmoderna actual, donde el valor supremo es la sensación del individuo, seguir las emociones, los sentimientos, los impulsos, las pasiones, las pulsiones, eso hace radicalmente imposible la supervivencia de la familia, porque hace imposible el compromiso a largo plazo, hace imposible afectos duraderos. La gente no quiere tener hijos, cada vez más los jóvenes prefieren tener mascotas a hijos, como ha denunciado varias veces el Papa Francisco, por distintas razones, válidas o no. Entonces, si no hay hijos, bueno, no hay familia. Tampoco hay seguridad para el compromiso matrimonial, se prefiere, incluso para las orientaciones sexuales, cada vez más hay un género flexible, por lo tanto, eso haría imposible la durabilidad de la familia. Y luego, para cerrar, voy a mencionar, ya que estamos en un ambiente católico, algunos anuncios proféticos, es decir, algunas supuestas revelaciones que apuntarían a que la actual crisis es distinta y es mucho peor que las anteriores, y que estamos hablando de otra cosa, no simplemente de una crisis histórica más. Bueno, estas profecías no son verdades reveladas, por lo tanto no exigen la aceptación de fe de parte de los católicos, pero sí se pueden tomar en cuenta en la medida que están aprobadas o al menos permitidas por la Iglesia. Por ejemplo, bueno, ustedes saben que el Papa Juan Pablo II, él quiso ser recordado como el Papa de la familia, y entre sus grandes obras para defender a la familia, él creó el Pontificio Consejo de la Familia, escribió esta exhortación apostólica Familiaris Consortio, y además creó un instituto de estudios para el matrimonio y de la familia. Estas tres obras las iba a dar a conocer él el día 13 de mayo de 1981, porque las quería poner bajo la protección especial de la Virgen de Fátima. Y entonces a Monseñor Carlos Cafarra se le encomendó la tarea de formar este instituto de estudios para el matrimonio y la familia, y él pidió oraciones a las carmelitas, y recibió por sorpresa esta carta de Sor Lucía
de Fátima, la vidente de la aparición de Fátima, donde le decía esto: la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será acerca del matrimonio y de la familia. No teman, porque cualquiera que actúe a favor de la santidad del matrimonio y de la familia siempre será combatido y enfrentado en todas las formas, porque esta es la cuestión fundamental. Sin embargo, Nuestra Señora ya ha aplastado su cabeza. La batalla final entre el Señor y el reino de Satanás. Cosas parecidas se escuchan en otras supuestas apariciones, como las de Medjugorje, que hablan de esta lucha entre Satanás y la familia. Cosas parecidas también de parte de los exorcistas, como el más famoso, el padre Gabriel Amor, que dice que justamente a través de los exorcismos se da a conocer que estamos en una batalla final en contra de la familia, o lo que dice María Sima, aquella mujer austríaca que supuestamente se contactaba con las ánimas del purgatorio, y que también dice que la batalla actual de Satanás contra la familia es esa batalla final. Pero, y con esto termino, incluso todos estos anuncios proféticos dicen es la batalla final, pero al final el corazón inmaculado de María triunfará. La Virgen ya le ha aplastado la cabeza, por lo tanto, no es terminal, es final, pero no es la última. En todo caso, ya sea una crisis terminal, ya sea una crisis epocal, lo importante es revalorar a la familia y acompañarla. Y es de eso que hablarán los otros dos expositores. Por lo tanto, termino con esta frase de Juan Pablo II, donde destaca que nos encontramos, las familias se encuentran en el centro de la gran lucha entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre el amor y cuanto se opone al amor. A la familia está confiado el cometido de luchar ante todo para liberar las fuerzas del bien, cuya fuente se encuentra en Cristo, Redentor del hombre. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias por su claridad. Yo no sé si se veía que se levantaba la mano virtual, que va a ser el aviso del tiempo que pasa. De todas maneras, le agradezco que, no creo que no se vio, se ha mantenido más o menos dentro del tiempo. Podríamos escucharle mucho más. Nos ha parecido sumamente interesante, al menos a mí, esta presentación suya. Destaco, digamos, el equilibrio, ¿no? Porque estamos hablando de la crisis, sin embargo, usted ha sabido presentar y poner en contexto qué se entiende por crisis, ¿no? Ha hecho un análisis de la situación, el hacer referencia a algunos países en vías de extinción, el hecho de que hay muchos niños que nacen fuera del matrimonio, que ya no viven con sus padres. La invitación a buscar la definición de familia y la relación entre familia y el modelo tradicional, que también para mí, habiendo trabajado con la profesora Brambilla en la elaboración de un libro, sí te viene un poco la pregunta sobre qué se entiende por familia tradicional, habiendo hecho un estudio sobre la familia y el matrimonio en las religiones, ¿no? Entonces, es importante poner una base también, digamos, filosófica a esta expresión que a veces podemos dar por descontado. Bien, agradezco también el aspecto de que, aunque podamos hablar de una crisis terminal, sin embargo, pues esta crisis terminal no se tiene que entender como una pérdida de esperanza, porque al final, para los cristianos, lo sabemos, el corazón de Cristo, el corazón de María triunfará, pero eso no significa que podemos quedarnos sin hacer nada, ¿no? Y lo que estamos haciendo aquí es precisamente el contribuir con un pequeño esfuerzo a la comprensión de la problemática para poder encontrar las soluciones adecuadas. Y yo invitaría aquí hay un estudiante que ha dicho excelente, Mauricio, aún ante tanta oscuridad la esperanza está viva.
Yo daría la palabra ahora a la profesora Brambilla. Les pido a los participantes que si tienen preguntas o comentarios que hacer, lo pueden escribir en preguntas y respuestas o en el chat, de tal manera que podamos después empezar el debate. Voy a presentar el tema de la profesora Brambilla. Ya hicimos la presentación de la profesora. La familia, un valor por redescubrir que interpela a los formadores. La profesora Brambilla va a hablar en italiano, sin embargo, pues ustedes pueden ir abajo o donde esté la interpretación o la traducción y pueden escuchar la traducción simultánea de esta conferencia. Son las 7:06, más o menos. Profesora Brambilla tiene 15 minutos para su exposición. Cuando yo tal vez le interrumpe cuando falte un minuto o cuando ya veamos que el tiempo está pasando. Profesora, a usted la palabra. Grazie, padre. Muchas Buonasera. gracias, padre, y buenas tardes a todos. Les agradezco y lo siento no poder hablar el español, pero espero que funcione la traducción. Empiezo inmediatamente partiendo con mi contribución que parte del valor de la familia. En primer lugar, debemos preguntarnos cuándo una cosa tiene valor. Cuando le damos un valor a una cosa es por aquello que es la cosa misma. Independientemente de nuestras opiniones o nuestras preferencias, consideramos la realidad misma. Y no solo eso, sino que solemos darle valor a las cosas con una importancia que supera el tiempo y el espacio. Es decir, algo que queda con valor. Con estos criterios simples nos podemos ayudar para ir a aquello que es esencial y reconocer la familia como un valor y el valor de la familia, que en una palabra podríamos decir como el amor desinteresado como valor de la familia, el amor entre las personas. Esto quiere decir que la familia tiene un valor y como un valor tiene algo de válido siempre, parece que al día de hoy se ha hecho algo invisible. Por lo tanto, reflexionar sobre las razones y una de las causas pues es el sistema consumista, que ya por sí mismo hace que se pierda el valor de las cosas. Un sistema en el que lo único que cuenta es lo que satisface en el instante. Y su valor, por tanto, desaparece en cuanto se consume el objeto. Y por lo tanto también sirve para valores como la familia. Y en este sistema que va como corriendo de un deseo en otro deseo, con los estudiantes a veces usamos la imagen de una rueda que da vueltas y vueltas en un círculo de insatisfacción. La segunda razón, estrechamente relacionada con la primera, es que en la modernidad, tal como lo ha definido Bauman, como una sociedad líquida, tiene como valor central el cambio, la precariedad, el cambio, lo provisorio, lo provisional. Y por lo tanto en las relaciones se genera una afectividad que podríamos decir como privada de solidez. ¿Cómo se puede entonces en un contexto contemporáneo líquido reconocer el valor de una de las realidades más sólidas que puede existir, que es la familia? Las previsiones en línea relativística han anunciado un fin de la familia y con la concepción de una familia como un producto histórico que está sujeto a cambios constantes, que en cierto sentido tiene su parte de razón,
en factores como la edad de los esposos, el número de los hijos, razones determinantes para la unión de esposos, pero eso no vale para la centralidad biológica y social, incluso económica de la familia. Piensen que en un manual importante sobre el mercado internacional, en la definición de familia, se sostiene que la terminología familia no sea ya apta para la sociedad actual, por ser una sociedad estática, y que por lo tanto viene relegada a un ámbito de elecciones personales y a la vida de individuos. Pero dentro de ese mismo texto, en un capítulo, un estudioso, viendo las tendencias demográficas y de formación de la familia, sostiene que la familia nuclear, a pesar de los cambios que se han dado, reconoce esa norma que no se puede eliminar a lo largo de todo el mundo. Y por tanto vemos que la familia, además de ser un valor de la sociedad cristiana, se descubre como un valor de todo el mundo. Y que incluso una sociedad laica la reconoce como un valor indispensable. Sin embargo, en la sociedad pues vemos la dificultad de reconocer el valor de la familia actual, que se debe a esta sociedad líquida que he mencionado antes. La familia siempre ha estado bajo ataque, pero hoy nos encontramos en un proceso peculiar que llamaríamos su liquidación. Antes el conflicto era entre quién sostenía la familia y quién la quería eliminar, pero hoy se prefiere incluir en el concepto de familia aquello que no es familia. Entonces, cuando todo es familia, entonces nada es familia. Y los principios naturales de maternidad, paternidad, etcétera, se convierten en conceptos o principios que pueden cambiar. Y por lo tanto, quitando cada pedazo de la estructura familiar, se va perdiendo el mismo valor de la familia. Por lo tanto, la familia llega a ser algo no que es, sino que se construye. Y de ser algo natural, se convierte en algo artificial, una especie de híbrido entre humano y posthumano, así como la ingeniería genética, que no distingue entre naturaleza y cultura. En este mismo fenómeno, la familia entra como algo disponible, como algo que se puede manipular. Incluso las relaciones familiares, las relaciones intrafamiliares que antes se consideraban como indispensables. Por lo tanto, es importante buscar el fundamento en el concepto de la naturaleza. Durante la pandemia, aunque en ciertos momentos se convirtió en una verdadera clausura doméstica, a pesar de las dificultades, nos ofreció la oportunidad de reflexionar sobre la realidad de la familia, que nos ha ayudado para vencer el individualismo en el cual nos encontramos como sociedad. El compendio de la doctrina social de la Iglesia nos recuerda que todo modelo social que intenta servir al bien del hombre no puede prescindir de la centralidad y de la responsabilidad social de la familia. Es decir, una sociedad a la medida de la familia es la mejor garantía contra cualquier deriva de tipo subjetivista o relativista, porque la persona siempre permanece al centro y nunca se convierte en un medio, sino que siempre se considera un fin. Por lo tanto, la familia tiene que recuperar aquello que es propio de ella, que es el valor educativo de las generaciones, la transmisión de la vida y el consuelo en la fragilidad. Es decir, un faro para la sociedad.
Y citando a la Familiares Consorcio, la frase, esto que he dicho parafraseando lo que dice la Familiares Consorcio. Y en esta segunda mitad de mi intervención, quiero hacer una reflexión a nosotros que somos docentes universitarios, el valor de la familia y de sus valores es solo en un ámbito especulativo, por ejemplo, la moral especial o la bioética, o nos interpela también porque la enseñanza que ofrecemos, sobre todo a nosotros que nos dedicamos a este trabajo, a esta misión en una universidad pontificia, enseñando a futuros sacerdotes, religiosas, profesores de religión, y por lo tanto puede ofrecer una formación humana integral que soporta directamente a todos aquellos que giran en torno a la familia. Y esto nos lleva a otra pregunta muy importante. ¿La familia necesita una formación? Según mi juicio, sí. Como un ejemplo aplicativo para mostrar cuán importante es un entrenamiento formativo en la familia, pongo como ejemplo, también como motivo para reflexionar, incluso un reto urgente, en particular la educación moral. La experiencia moral, como sabemos, involucra a toda la persona, en cuanto que la persona se genera a sí mismo en cierto modo a través de la moral. Por lo tanto, produce la identidad de la persona. En este sentido, la moral se convierte en un contenedor y no solo en un contenido de educación, como decía Juan Pablo II, porque el hombre se educa en cuanto se mejora a sí mismo y confronta su propio ser con lo que debería ser realizando sus posibilidades. Por lo tanto, una investigación que sí muestra el deber ser, pero que sobre todo nos ayuda a adquirir un hábito que nos vuelve connaturales al bien. El tema de la educación moral, por lo tanto, nos lleva a una reflexión importante, una pregunta que viene denunciada incluso por los jóvenes que ven su propia vida con insatisfacción y nos interpela aún más. La pregunta, por lo tanto, es la pregunta que queremos responder es, ¿la vida moral es como algo realizable o posible solo si se recupera esa integralidad de la experiencia moral? No bastan las reglas para alcanzar una vida buena, sino que se necesita una constante perfección a través de elecciones concretas. Ahora no tengo el tiempo para hacerlo, pero aquí se podría ver toda una discusión, por ejemplo, sobre la desaparición de la educación de las virtudes y de la familia. Una cosa que está, por ejemplo, especificada en el catecismo en el ámbito del cuarto mandamiento. Y los papás, por ejemplo, que son aquellos que tienen que educar a los hijos, ¿cuántos son educados ellos mismos en estos aspectos del catecismo mismo? Por lo tanto, la educación moral no solo busca o no solo apunta hacia los frutos, sino que se dirige al árbol mismo y a sus raíces, es decir, a hacer buena el sujeto agente, la persona, suscitando el interés por este fruto que es el actuar bien. Si no se da esto, el actuar se vuelve solo correcto, pero no virtuoso. La persona se vuelve rigurosa, pero no buena.
la misma educación moral no tiene que doblar la voluntad en un sentido o en otro, sino provocar un interés, suscitar una capacidad y una competencia de orden cognitivo, volitivo y afectivo. Por lo tanto, vemos que es fácil reconocer la importancia de todo esto. He tratado este tema que es lo que tengo un poco en mente. En el contexto de una facultad teológica, necesariamente debo considerar este tema de que mientras enseño, cuando enseño, pensar en el impacto que produzco en las personas que enseño. El sacerdote que pues va a estar comprometido en la pastoral familiar, o en los jóvenes que siguen algún curso de moral especial, algunos maestros que enfrentan las problemáticas familiares cotidianamente. Por lo tanto, creo que la universidad debe repensar su tarea no solo como formación del individuo, sino también indirectamente como formación de la familia entera. Y por lo tanto, considerar con mucho cuidado esta tarea tan grave. Como docentes y colaboradores del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de este Ateneo, en el año de la familia Amoris Laetitia, hemos arrancado un estudio multidisciplinar sobre el tema de la familia, invitando también docentes de otras facultades, y juntos hemos desarrollado un curso semestral para los estudiantes de nuestro magíster, un objetivo dirigido a un público formado por profesores de religión, futuros profesores, pero también religiosos, catequistas y educadores. Habiendo visto el entusiasmo de esta acogida y la urgencia de profundizar en este tema, hemos realizado un trabajo, un libro, y gracias a la contribución de tantos expertos en este ámbito, que ha sido también enriquecido con el prefacio del profesor Grigel, amigo personal de Juan Pablo II. Y es el objetivo que hemos alcanzado en este trabajo multidisciplinar. Para concluir, ¿cuál es el futuro del valor de la familia? No se trata solo de hablar de previsiones sociológicas, sino más bien de ofrecer una levadura de esperanza para el hombre de nuestro tiempo. Podemos afirmar que la familia es una auténtica esperanza para la sociedad, por el modo único que tiene, que permite al hombre de asumir naturalmente su vocación personal al amor. Por lo tanto, podemos lanzarnos más profundamente y decir que la unión entre el valor sagrado de la unión esponsal y la importancia decisiva de los bienes que están relacionados con la familia, esto despierta la esperanza de los hombres. Los bienes que preceden cualquier... Gracias, profesoresa. Muchas gracias, profesora. Creo yo, tal vez ha tenido problemas con la traducción simultánea, pero he controlado que funcionaba. Por lo tanto, seguramente los participantes de lengua española han seguido con bastante interés su propuesta. Y quisiera sintetizar la última cosa que dijo con una propuesta sobre el tema de los encuentros de preparación al matrimonio, ¿no? Donde uno decía, yo creo que los encuentros de preparación al matrimonio tenían que comenzar hacia los 14 años, es decir, mucho antes de la preparación inmediata típica de nuestras parroquias, ¿no? Para acompañar a los jóvenes que después van a casarse en un camino realmente de comprensión y de educación a las virtudes, porque ya cuando se están preparando para el matrimonio o ya hemos llegado tarde o están tan preocupados por otras cosas que el curso se convierte solamente en un trámite que podría ser incluso inútil, ¿no? En cuanto que ya es demasiado tarde. Le agradecemos mucho que haya puesto en evidencia
partiendo desde la noción misma de valor, qué cosa es que algo tenga valor. Antes de hablar del valor de la familia, hay que ver qué significa que tenga valor, algo que tiene una importancia que trasciende el tiempo y el espacio, que resiste. Y me uno a lo que ya se había dicho antes, que aunque se hable de crisis de la familia continúa siendo una de las instituciones o la institución más importante para el crecimiento y el desarrollo del ser humano. Sin la familia, el hombre se encuentra abandonado a sí mismo y abandonado, podemos decir, a las potencias de este mundo y a otro tipo de peligros. Importante también el colocar el valor dentro de su contexto histórico sin caer en determinismos ficistas, podemos decir, sin fijar la familia en un único modo cultural, pero sí descubriendo dónde está la esencia de esta realidad. Interesante cómo ha terminado, precisamente dando consejos a los que después tienen que acompañar a las familias, operadores pastorales, sacerdotes. Tenemos en el Ateneo un curso de acompañamiento, de dirección y de acompañamiento espiritual de familias y de parejas que está teniendo bastante interés. Y el libro que usted ha presentado, la obra en colaboración, realmente ha sido bastante importante, sea para nuestro instituto, sea por el experimento que hicimos, que no fue simplemente el haber hecho un libro, sino que el haber también hecho participar a los estudiantes en un trabajo en bien de toda la comunidad. No fue simplemente escribir el libro, sino que además fue poner a la prueba a estos futuros profesores de religión para que pudieran ponerlo en práctica. Desgraciadamente, respondo inmediatamente a una pregunta que nos viene. Desgraciadamente, el libro no está traducido al español, está en italiano. Tendremos que ver si tenemos las fuerzas para traducirlo, pero realmente vale la pena tenerlo como libro de consulta. Gracias, profesora. Gracias también porque se mantuvo en el tiempo. Nuestros ponentes, nuestros relatores de este día han sido bastante disciplinados en el uso del tiempo y esto hace que después haya más oportunidades de intercambio. Sugiero a quienes quisieran participar o reflexionar, si quieren hacer alguna pregunta, de ponerla en el chat y a partir de eso después el debate. Ahora yo doy la palabra al profesor Óscar Perdiz Figueroa, que nos va a hablar de familia, de rutina a comunidad creativa, acompañar en clave de amor eficazmente. Son las 17:28, 17:38, 43. Hasta las 43 tenemos. Profesor. Genial, muchísimas gracias por la invitación, verdaderamente, y sobre todo porque a mí me ha tocado la parte más propositiva, más positiva y un verdadero evangelion, o sea, una buena noticia. Frente a la crisis, que es evidente, bueno, siempre ha habido crisis en realidad, que es esa situación que nos empuja a razonar, que ese es el significado etimológico de crisis. Bueno, pues hay una serie de buenas noticias pues a eso nos dedicamos, o nos hemos dedicado durante estos 40 años en el Instituto Juan Pablo II para la Familia, fundado ese 13 de mayo y firmado, esa fundación, por la mañana con tinta y por la tarde con la sangre por el mismo Papa Juan Pablo II. Bien, quiero exponer 3 puntitos con ustedes. El primero sería acompañar, el segundo en clave de amor, el tercero eficazmente, o sea, con medios muy concretos. Bien, bueno, lo primero que habría que hacer, así como todavía como una introducción,
en el acompañamiento es la toma de conciencia de todo lo que ya se ha hablado y en lo que no voy a abundar, y tampoco se puede decir todo. Bueno, pues esta desconexión del cuerpo, el emotivismo, la fragmentación, la desconexión en general metafísica, porque en el fondo el problema es de fragmentación, de gnosticismo, de enajenación y masa, de manipulación, de narcisismo, de individualismo, pero cuyas amargas consecuencias pues están a la vista, ¿no? La violencia, el uso, el consumo y dependencia de sustancias, la fugacidad, la caducidad en la relación, la falta de sentido desde el individualismo, el rechazo de la afiliación, la falta de proyecto vital y relacional, el cosismo y el experiencialismo. De manera que nosotros proponemos pasar de esta, una vez que se ha tomado la conciencia, pasar de esta situación más bien a una verdadera metafísica del misterio y del proyecto, a la lógica del don, y esto no puede ser ni hacerse de otra manera en la infinita mayoría de los casos, sino con acompañamiento. Y el acompañamiento comienza desde el nacimiento, la preparación para el matrimonio comienza desde la misma familia fortalecida. Bien, pues esto sería como el primer punto. El segundo punto, en clave de amor. Y pues en clave de amor significa una fundamentación antropológica y metafísica que ofrecemos en el instituto como un primer punto fundamental justamente de acompañamiento, porque nos encontramos con una sociedad y con personas de carne y hueso, con nombres y apellidos, que parecen más odres rotos o aljibes rotos, a los que pues sería imposible inflar, como muchas veces se hacen muchos tipos de acompañamiento, sin tener en cuenta que primero hay que surcir y hay que reparar el odre o el aljibe roto. De manera que ofrecemos una fundamentación para una definición, porque lo primero es tener una definición clara y distinta de más o menos de familia, aprovechando todas las ciencias como la sociología, la medicina y otras. Bueno, entonces, después de poner una fundamentación metafísica, o sea, de definición de qué es realidad, porque ahí está gran parte de la desconexión o de la crisis, y el definir, verdad, y bueno, la realidad y la verdad de la persona es que evidentemente, porque hay que partir de la evidencia, es un ser corpóreo, sexuado, histórico y relacional, superando pues gnosticismos y maniqueísmos que están de moda prácticamente. Y esto es lo que da resultado, o sea, esta estructura maravillosa del ser humano es lo que da como resultado lo siguiente, que es su vocación a amar. Por tanto, hay que definir amor, y en esto también hay que tomar conciencia de quién nos enseña a amar, de dónde aprendemos a amar. Y pues es evidente que se aprende hoy a amar en las historias. Bueno, siempre se ha aprendido a amar en las historias de amor, pero ¿dónde están las historias de amor? Pues hoy por hoy en las novelas, en las series, en las telenovelas, que son las grandes universidades donde, al menos en Latinoamérica, se aprende a amar, en las canciones, las revistas, los modelos de los famosos, y también tomar conciencia de cuáles han sido los modelos amorosos que venimos arrastrando desde hace 800 años, como el amor cortés, el puritanismo, que a veces todavía se propone, el romanticismo, la revolución sexual y el amor líquido, que sería el amor propio del siglo XXI, para de ahí dar un paso firme y formarnos a través de una definición más o menos clara y precisa de amor, y pasar del amor al amar. Y ahí pues habría que ver también los grados. Y el espacio natural del amor justamente es el matrimonio, por la naturaleza misma del amor y de toda la problemática de la sexualidad que exige durabilidad. Pues ese espacio es el matrix munus, el lugar donde se regala el misterio de la maternidad, y por tanto es lo que de manera natural da origen a la familia. Dicho de manera negativa, si queremos, la crisis de la familia es una crisis de matrimonio, no puede ser crisis de los hijos.
es una crisis de amor, a su vez, la crisis de amor pues es una crisis de no entenderse corpórea, sexuadamente, llamado a amar y a la adoración, y por tanto es una crisis de la persona, y muchas veces es una crisis de no vivir en la realidad. Por ejemplo, los grandes problemas que se desprenden de la sexualidad humana, que son pues, los sentimientos, las emociones, los deseos, las apetencias, las expectativas y la procreación, pues tienen su raíz en la conciencia, la visión que tiene la persona de sí misma. Por tanto, el terreno, digamos, donde nos movemos principalmente es la sexualidad, el amor y el matrimonio, pero esta fundamentación antropológica exige toda o muchos puntos más, como podemos ver. Por tanto, bueno, de esto ya he hablado, reconocer o identificar los modelos de amor para no repetir siempre los modelos de siempre o la familia llamada tradicional, etcétera, a partir de la evidencia de la persona que es corpórea y por tanto que está llamada a amar. Y aquí también, bueno, ya he mencionado los principales problemas que se derivan por el hecho de ser sexuados y humanos, que ya de por sí somos problemáticos, pues en la sexualidad están o brotan o están íntimamente relacionados con la sexualidad problemas como los deseos que hay que educar, las expectativas que hay que educar todo integralmente y obviamente también la procreación, y pasar de sexualidad al amor, sabiendo, ya no voy a repetir, que la sexualidad es esa estructura maravillosa que tenemos los seres humanos a diferencia de las plantas y los animales, y es que requieren una serie de piezas, por así decirlo, que están por encima de ellas, y es justamente el amor. Y por tanto aquí también apostamos por una visión de la persona, de la sexualidad y del amor como un ordo et iter, o sea, necesitada de un orden, reordenar, y esto es parte de nuestra vocación y parte de nuestra posibilidad de colaborar en nuestra redención. Y bueno, ¿qué consiste ese orden y ese iter? Bueno, pues convertir el amor y la pareja en un reordenamiento propio de la persona, de la pareja, y en un establecimiento de un proyecto, o sea, de un iter, y esto obviamente requiere de acompañamiento frente a otras apuestas, por ejemplo, los llamados paraísos sexuales que terminan siendo infiernos o purgatorios, o otros tipos de manejo del deseo como la represión o una ataraxia o un nirvana. No, más bien esta es nuestra gran propuesta y que además hemos tenido la fortuna y la satisfacción de tener muchos frutos. Muy bien, sexuado, por tanto, llamado al amar, y perdone que esto ya voy un poquito adelante, y bueno, también tener a partir de toda esta sustentación, este andamiaje antropológico, tener clara una definición de matrimonio, y para eso pues servirnos también de la intuición que hay detrás de la etimología, que por tanto matrimonio más que una suma de personas es una relación que tiene algunas propiedades, tiene un carácter trinitario porque es el varón, la mujer, frente a la sociedad, frente al hijo y frente a Dios. Por tanto, siempre tiene, bueno, como el tema del conocimiento, una estructura trinitaria. Y si atendemos a la etimología, pues matrix munus significa el regalo del don de la maternidad. Y obviamente para quien regala la maternidad, de alguna manera, el varón regala la maternidad, hace mujer a la muchacha, y la mujer lo hace maritum, por tanto le regala también el don de la maternidad. Y por tanto, bueno, de ahí se derivan una serie de propiedades del matrimonio que hay que conocer y que están implícitas en la experiencia y en el sentimiento o en la madeja de sentimientos del enamoramiento, estar juntos para siempre. Bueno, eso es posible si se convierte la relación en un iter y en un ordo. Bueno,
y de ahí pasar también a una definición clara de familia a través de entender el matrimonio justamente como camino de redención, y que es en la familia donde se aprende a ser hijo. O sea, ¿qué es familia? Pues se pueden dar muchas definiciones, pero familia es, ante todo, y todavía quedándonos en una imprecisión, es la relación y la comunidad de amor y fecundidad por excelencia, donde se aprende a ser hijo, donde se aprende a ser hermano, esposo y padre. Hijo es la persona que concibe la propia vida como un regalo recibido, como un don. Hermano, el que aprende que la vida es un don que compartir. Esposo, una relación en la que en la que la persona aprende el amor recíproco, y ser padre significa concebir la vida como un don que regalar. Y de ahí viene la comunión, que sería la puesta en común de los dones, que es lo que etimológicamente significa comunidad. Y por otro lado, relación, que es una relación, pues es un habitus que añade algo a la persona en cuanto a posición, posesión y estado. Por tanto, una cierta pertenencia mutua y por tanto también una cuestión de justicia, o sea, de dar a cada uno lo suyo. Bien, y también para no caer en un equivocismo por un lado, ni en un univocismo, reconocer que de alguna manera la familia es una analogía, es una realidad analógica, y que muchas veces confundimos unívocamente con familia tradicional, o equívocamente llamando a cualquier cosa familia. También hay que aclarar que la familia no es una cuestión religiosa, sino que es una cuestión absolutamente necesaria. Bueno, estos esquemas que yo estoy poniendo aquí se refieren a que hay que entender la familia como esa relación analógica, por tanto, que es el lugar o la relación donde saciar el hambre, que es lo que nos dice la etimología, donde saciar el hambre, por tanto, tiene que estar al servicio siempre del más pequeño, del más débil. Es la alianza, de hecho, vertical entre las generaciones, y la alianza horizontal entre los sexos. Y por tanto, esto presupone toda una base antropológica. Es el principal recurso de la sociedad, es el baluarte, de hecho, de la sociedad. Esto se ha visto y se ha estudiado suficientemente en Occidente, y es el lugar donde la persona verdaderamente toma posesión de sí mismo, donde se vuelve verdaderamente libre, independiente, y no en la orfandad en la que dejan los estados. Por tanto, el dibujo, para aclarar un poco, este dibujo que pongo aquí, pues en él trato de explicar la familia como algo analógico. En cambio, este de aquí, la familia como una expresión metafórica. Metáfora significa, pues, poética, pero que no corresponde metafísicamente a la realidad. Muy bien, y eficazmente en el instituto, después de toda esta formación y fundamentación antropológica y teológica, acompañamos a las familias a través de los estudiantes y de grupos, desde las ciencias como la sociología, la pedagogía, la psicología, el derecho, la medicina, que son formas muy concretas de acompañamiento, y a través de programas que tienen que ver con la orientación personal y familiar, la consultoría, diversas formas de psicoterapia personal y familiar, tutoría, mentoría, el método Gottman, coaching y varias otras formas de acompañamiento espiritual. Entre los programas que tenemos, aquí están algunos que gracias a Dios han dado muchísimos frutos: la licenciatura en Desarrollo Humano y Familiar, la maestría en Ciencias para la Familia, o Ciencias de la Familia para la Consultoría, la protección integral a niños y adolescentes, Pedagogía para el Amor, Teología del Cuerpo y del Amor, Inteligencia Emocional, Management de la Mujer, Tratamiento de la Ansiedad y la Depresión, Solución de Conflictos, Educación en Virtudes y Emociones, Reconstrucción Social, Logoterapia, Comunicación y Coaching Familiar, Educación Financiera y Familiar, y Liderazgo
y formación de comunidades creativas. Así que, pues, esta es una fuente de esperanza y un verdadero evangelion en medio de esta crisis, y es natural que en los seres humanos haya crisis. Por tanto, reforzamos a través de toda esta formación la introducción en el amor, el matrimonio, el amor en el matrimonio y la introducción del matrimonio en la expectativa amorosa, el regreso al amor, por tanto la necesidad de estudiar el amor, y formamos e impulsamos la formación o habilidad personal y también el proyecto ya en pareja a través del acompañamiento. Pues muchísimas gracias. Espero no haber rebasado mucho mi tiempo. Muchas gracias, profesor Perdiz. No, ha estado bastante bien en tiempo. Muchas gracias a nuestros tres relatores. Quisiera señalar de la conferencia, de la presentación breve del profesor Perdiz. Estaba pensando mientras hablaba de la necesidad de establecer los preámbulos, ¿no? Porque cuando hablamos de la fe, hablamos de los preámbula fidei, los preámbulos para la fe, y se podría aplicar también al tema de la familia. Nosotros podemos dar por descontado, porque tenemos incluso como pastores, como acompañadores, como catequistas, podemos tener una visión particular de la familia fundada seguramente en las experiencias que hemos tenido y no darnos cuenta que podemos decir, al menos en mi caso particular, hemos sido privilegiados por haber tenido una familia bien constituida, en donde los roles y las funciones y el amor que se vive están presentes, y poder pensar que en todas las familias es así. Y desgraciadamente, pues nos estamos dando cuenta cada vez más que hay tanta necesidad de establecer preámbulos antes de no dar por descontado, por ejemplo, el tema del acompañamiento, ¿no? No puedo, como lo habíamos dicho en la conferencia anterior, es necesario acompañar, no pensar que con una catequesis o con una homilía dominical o con algún grupo de oración ya hemos resuelto, ¿no? Es acompañar, y aquí uniría el primer punto al tercer punto, un acompañamiento eficaz, ¿no? No podemos quedarnos con el modo tradicional de acompañar, porque nos estamos dando cuenta que no está siendo eficaz. Estoy pensando en el acompañamiento a las parejas para el matrimonio, pero también el acompañamiento a los jóvenes matrimonios, en donde, pues como decía, estábamos llegando tarde. Es decir, los preámbulos, ¿cuál es la situación real de las familias? ¿Y cuáles son los pasos previos que tengo que hacer para poder acompañar a una familia? En clave de amor, realmente el esquema me ha gustado porque queda en la mente, es bastante pegajoso, si podemos decir. Sobre la fundamentación, darnos cuenta que no es una cuestión puramente teórica o académica, sino que es fuertemente existencial, ¿no? Y nos damos cuenta cuando a veces explicamos las teorías sobre el matrimonio o cómo tendría que ser el matrimonio, y pues eso tiene que, como se dice en italiano, tiene que llegar a entrar como el agua dentro de nuestros corazones, ¿no? En la experiencia concreta, en la situación concreta en la que viven las familias hoy en día, con todos las seducciones y las formas desviadas del amor, como había puesto en evidencia el profesor, de la televisión, de los medios de comunicación, de las parejas que aparecen en los medios masivos de comunicación. Y eficazmente, pues creo yo que el Instituto Juan Pablo II para la Familia, desde su constitución, ha ofrecido respuestas eficaces, no solamente respuestas teóricas, sino también respuestas concretas, como las que aquí ha puesto en evidencia el profesor Perdiz,
que un poco se repiten a lo largo de todos los lugares donde se ha establecido el Instituto de Estudios para la Familia y el Matrimonio. Bien, yo quisiera ahora, antes de hacer participar a nuestros, a los que nos escuchan, a los que nos están siguiendo, no sé si alguno de los profesores que ya han intervenido quisiera hacer alguna aclaración, desarrollar o alguno de los puntos que han escuchado en los demás relatores y que quisieran puntualizar. No sé, comenzar por el profesor Mauricio Echeverría, si quisiera comentar algo o... Muchas gracias. Sí, muy clarificadoras las dos exposiciones. Quizás insistir en lo que ya se ha dicho y que puede parecer un poco obvio y puede prestarse a confusión, y es el amor como base del matrimonio y el matrimonio como base de la familia. Esto quizás nos parece obvio, pero la historia demuestra que las familias fundadas en el amor conyugal son más bien una excepción. Insistía, de partida, la familia más habitual es la poligamia, y sabemos que el amor fuerte, conyugal, tiene esta nota de totalidad de la que nos habla Juan Pablo II en Familiares Consorcio, por lo tanto tiene que ser única, indisoluble y total. Entonces, es un reto, es un desafío, es un proyecto, pienso yo, educar en esa prevención, educar a los niños, a los jóvenes, para el verdadero amor de pareja. Hasta Engels decía que el amor como base del matrimonio era una trampa, ¿no? Estaba destinado al final al fracaso. Y entonces poner el énfasis en el amor tiene que venir de una, como se ha dicho, de una muy buena definición de amor. Porque si entendemos el amor simplemente como la satisfacción de un deseo romántico o sexual, bueno, cuando se acaba ese amor, por tanto, se acaba el matrimonio y se acaba la familia. Entonces yo creo que en ese sentido tenemos que seguir el consejo de Benedicto XVI de la pedagogía del deseo, es decir, de ir educando realmente el amor, no con imposición externa de normas, como se ha dicho, sino desde la habituación del corazón hacia el bien. Y ese amor hermoso al cual nos invitaba Juan Pablo II, la Carta a las Familias, ese amor hermoso que es el que verdaderamente sostiene a un matrimonio y una familia, tiene que ser comprendido y educado no como un simple sentimiento líquido, sino como una virtud, como una disposición. Alguien decía del público, la virtud de la castidad, entendida no como una supresión, una represión, sino como un cauce de ese deseo potente de un amor hermoso, estable y duradero, que es el único fundamento posible para la familia, me parece. Gracias, profesor. No sé si la profesora Brambilla quisiera agregar algo más. A mí me ha parecido muy interesante lo que ha dicho al final. También, no sé si el profesor Echeverría estaba aquí en Roma en aquellos tiempos, pero cuando salió la Carta a las Familias, yo era joven seminarista aquí en Roma, acababa de llegar, y la verdad es que fue como un vaso de agua fresca de la presentación de la belleza del amor humano cuando uno es joven y pues después ha hecho sus elecciones fuertes en la vida. Cuando el Papa dice qué es lo que busca el joven o la joven con la relación, pues quiere que su amor sea bello, ¿no? Y ahí ya con esa palabra de manera bastante intuitiva dejaba entrever que esa belleza pues comporta la exclusividad, comporta también una propedéutica, porque en virtud, podemos decir, incluso del pecado original,
no podemos dar por descontado una visión demasiado optimista de quien dice que el hombre en el ejercicio de sus facultades y sus pasiones pues va a reaccionar siempre bien, ¿no? Aunque busca el bien, tiene esa tendencia hacia el mal que después se manifiesta pues precisamente haciendo daño a lo que es más sagrado, ¿no? Vemos cómo el matrimonio, siendo la institución, podemos decir, más significativa para el hombre, se vuelve a veces fuente de sufrimiento y de incomprensión y de pecado tan grande, ¿no? Como de desvirtuar aquello que es más bello. Gracias, profesor. Professoressa Brambilla, no sé si quiera agregar algo más. Sì, padre, grazie a tutti, veramente interventi molto edificanti. Y gracias a todos por las intervenciones tan interesantes. Yo quisiera solamente, si puedo, comentar algunas preguntas que están en el chat, en particular aquella de María Eugenia y la de Beatriz Cruz, porque son las mismas preguntas que incluso yo como mamá me hago a mí misma. Además de profesora, también soy madre de familia y esas preguntas también me las hago yo misma. Creo que como comentario brevísimo sería esto. Muchas veces pensamos que la solución de lo que se llama pues el acompañamiento, se hace la referencia a los jóvenes, pero lo mismo para las parejas en crisis, etcétera. He pensado que la solución sea delegar a la parroquia, por ejemplo, y el no apoyarse, sino más bien el delegar. Como decir, es la parroquia la que tiene que formar a mis hijos, o es la parroquia la que me tiene que dar de alguna manera, estoy exagerando, pero es la parroquia que tiene que prestar un servicio. Y esta es un poco la óptica de lo que se llama la agencia educativa. No soy en el país de cada uno, pero en Italia se llama pues la agencia educativa. Y la pequeña reflexión que quisiera ofrecer ahora debería partir de nosotros. Debería partir de nosotros como profesores universitarios. No significa que deberíamos ir nosotros a las parroquias a dar catequesis, no es esa nuestra tarea, pero sí empezando por la formación de la familia, comprendiendo que la familia tiene necesidad no solo de delegar a otros las tareas que no logra por ella misma, sino que tiene necesidad de una formación. Y esto, por lo tanto, nos llama a nosotros que formamos a los sacerdotes que a su vez ayudarán a otros. O también formamos directamente o indirectamente jóvenes y con ellos pues a las futuras familias. Y con esto, al menos en lo que me toca a mí en un recorrido universitario sobre este tema, creo que es importante que la familia, en primer lugar, pueda encontrar estas vías para sus propios hijos. Y nosotros deberíamos ofrecer instrumentos formativos a las familias, desde mi punto de vista. Profesoressa, gracias por su tal. Yo, antes de dar la palabra al profesor Perdiz, estoy viendo aquí una pregunta que no está en el chat, sino en preguntas y respuestas, que creo que también sería de competencia del profesor. ¿De qué forma entienden la idea de comunidades creativas? ¿Solamente en cuanto a que la familia ya es una comunidad creativa o la entiende como la necesidad de llevar la firma, no entiendo lo que dice, la firma al siguiente nivel y buscar la interacción con a la familia, al siguiente nivel y buscar la interacción con otras familias formando un grupo mayor? ¿Cree que el mismo concepto de minorías creativas de Benedicto XVI podría tomarse como punto de referencia en la construcción de esta realidad? Entonces, tanto para hacer partir con orden,
El profesor puede responder si quiere esta pregunta, o puede tratar otro argumento y después vamos a ir a leer aquello que los participantes están poniendo en el chat, que estoy viendo que ya hay bastante participación. Así que, profesor Perdiz, tiene que activar el micrófono. No, que me ha parecido brillante no solamente las ponencias, sino además el orden que se ha seguido y eso. Genial. Sobre las diversas preguntas que están haciendo, concretamente sobre las minorías creativas o comunidades creativas, sí, el punto de partida y la inspiración no podía ser otro que Benedicto XVI, y sobre eso se puede decir muchísimo, pero comunidad significa recuperar verdaderamente el sentido de don que es cada uno y ponerlo al servicio. Tiene que ver con lo que decía la profesora Brambilla, del valor que representa el otro y también el valor que yo represento y ponerlo en común. Y creativo pues tiene que ver simplemente con no dejarse llevar por los instintos, la pulsión, el simple deseo, sino verdaderamente ser activo, por tanto, desde la inteligencia, la voluntad, la conciencia y la libertad, aportar lo mejor. De hecho, la creatividad es uno de los grandes desafíos que tenemos en la actualidad dentro y fuera de la Iglesia, porque somos poco creativos y repetimos modelos que son ya obsoletos. Eso por un lado, sí hay que insistir mucho en la creatividad, que tiene o no tiene nada que ver con las ideologías, que justo lo que te quitan es creatividad, personalidad, carácter. Y por tanto, así como una síntesis, ya no me dio tiempo a comentar la maravillosa obra de Botticelli, que es La Primavera, que justamente es un regalo de bodas que a partir de la necesidad y de la poca experiencia y poca preparación para amar que tenían los esposos a quien fue regalado ese cuadro, Botticelli les pone les presenta toda una escuela del amor, y tiene que ver también con una pregunta que ha hecho alguno de ustedes también en el grupo, que, bueno, ¿cómo hablar del amor a alguien que no cree en Dios? Muy buena pregunta. Pues a través del libro, a quien cree en Dios y a quien no cree en Dios, o quien es o no católico, tenemos un maravilloso libro que hay que leerlo, que hay que escucharlo, que es El cuerpo, la naturaleza, y que hay que leer ahí a través de las experiencias y de la evidencia, de la manera como se presenta el cuerpo, pues responder a la pregunta ¿qué quiero ser? O sea, no qué quiero, sino no qué se me antoja, que está muy bien. ¿Qué quiero en el fondo ser? ¿Qué modelos quiero seguir? ¿Quiero verdaderamente apostar por algo que valga la pena o conformarme con cualquier cosa? Y a partir de la experiencia y del acompañamiento, y esto obviamente no se hace en 10 minutos, con una labor de convencimiento, sino de acompañamiento para ir tomando conciencia de sí mismo, y después, que significa o sea, la habilidad para amar, pues significa en primer lugar, o sea, habilidad personal para amar, la toma de conciencia de en qué mundo estamos, qué modelos nos ofrece, si verdaderamente son suficientes para aquello que verdaderamente queremos, y a partir de ahí, a partir de ver las consecuencias amargas de muchos modelos, que son justo el abandono, el uso, la violencia, la necesidad de sustancias, a partir de ahí ya ir caminando hacia la formación integral de la persona, que incluye la inteligencia, la voluntad, la libertad, la conciencia, y ya que el padre Bravo menciona en pareja, como la creación es en pareja, la imagen es en pareja, y la redención o las consecuencias del pecado original para la persona, más bien son para la pareja también, y son el dominio, la vergüenza y la desunidad. Responder a algunas de las preguntas que han hecho, que me parecen bastante finas. Hay que
para no repetir los modelos de amor, pues nuestros dos pulmones culturales, que no pueden ser otros que sino Atenas y Jerusalén. Grecia y la aportación de la revelación judeocristiana, que no es otra cosa que un regalo y una apuesta por el amor y por el hombre. Bien, pues creo que con eso he respondido parcialmente, al menos. Gracias. Yo tengo que pedirles, les debo una disculpa porque me he distraído con el tiempo. Pensábamos que teníamos hasta las 6:30 y es hasta las 5:45, al menos hora de Italia. Entonces, hemos ido un poco más allá del tiempo que teníamos a disposición. Creo que las preguntas que están aquí son bastante interesantes. El tema de dónde dirigirse, muchos sacerdotes no están preparados para ayudar a la pareja, pero digamos, una respuesta inmediata es que gracias a Dios con las nuevas tecnologías, las fronteras se han ido dilatando muchísimo y por lo tanto, digamos, aunque el instituto pueda estar en México o en Chile o en otros lugares, sin embargo, pues hay bastante, podemos decir, ebullición también de cursos en línea, etcétera, o para poder alcanzar una formación que ayude, ¿no? Y creo que tanto en Chile como en México, como también aquí en Italia, están surgiendo bastantes grupos que están ayudando a las familias. También aquí este misma webinar que hemos organizado hoy, pues es simplemente el primer paso, ¿no? Quedan los links, creo yo que los profesores en sus respectivos países estarían disponibles para poder también acoger preguntas, respuestas, etcétera. Se insiste, sí, efectivamente lo que pone el profesor Perdiz, es necesario la formación de sacerdotes, formación no solamente a la familia, podríamos decir, sino también formación a lo que sería la experiencia humana relacionada con el matrimonio, que es la corporeidad. No podemos dar por supuesto que nuestros contemporáneos y también nosotros mismos tenemos un conocimiento y una comprensión de la dimensión corpórea de lo que somos. Está dentro de los presupuestos que hay que ir formando, porque el matrimonio es un encuentro espiritual simbólico donde la corporeidad tiene una dimensión muy grande. La familia, los niños transmiten a través de la corporeidad. Si no tenemos un conocimiento, una propedéutica a la corporeidad, no lograremos mucho porque nos faltan las bases, los fundamentos. Yo, si les parece, concluiría aquí para no abusar de la paciencia y del tiempo, porque ya después de un tiempo comenzamos a perder la atención. Agradezco realmente muchísimo en nombre de los organizadores de este webinar en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Agradezco muchísimo al profesor Echeverría, al profesor Perdiz, a la profesora Brambila, porque han puesto sus conocimientos al servicio de esta realidad tan hermosa que es la familia. Agradezco también al hermano Javier Castellanos por la traducción simultánea del italiano y nos vamos actualizando para más adelante. Ya con el profesor Echeverría, ahora ya podemos decir que nos conocemos. Con el profesor Perdiz tenemos historias de viejos tiempos y con la profesora Brambila, que es una grande colaboradora en nuestro Ateneo aquí en Roma. Pues si les parece bien, hemos comenzado con una oración y pues podemos terminar también con una oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Pues muchas gracias a todos, profesor Echeverría, muchas gracias, profesora Brambilla. Ahora te saludo, la saluto proprio adesso che finiamo perché sta nell'aula accanto. Pues muchas gracias. Yo voy a dar término a esta reunión.